recién vamos por una partecita del mundo, así. Si ustedes agarran el mapa político del mundo, el mapa mundi o el globo terráqueo, van a ver que recién estamos hablando casi un cuarto del mundo, que es China. Sí, en términos poblacionales. En términos poblacionales, pero falta muchísimo y vamos a seguir haciéndolo hasta las 12 del mediodía. Sí. Mientras tanto, vamos a saludar a algunas personas que están en el chat. Dale marcha, dale marcha, decía Pedrito Jalid, acá desde Mar del esperando el último del año. Disfrutaban del logo, que ahora no está, lo vamos a poner hacia el final del programa, de Doblan los Gigantes. Yo confío en los intelectuales de Marcha de Gigantes, decía Sol. Bueno, gracias. Preguntaba si lo que vos querías recomendar era la nota de Juan Ruoco. Sí, así es. Recomendaba... Sobre Luigi Mangione. 421.com es la web de Juan Ruoco, donde ahí recomendaba una nota llamada Denis Defend the Post, Luigi Mangione y la autodeterminación radical. Ok. Está interesante. La recomiendo. Doblan los Gigantes. Decían por acá, es muy clara María Fe. Qué crack. Sí, la verdad que muy clara María Fe. Le mandamos un saludo a Nico Sampero y a Miranda, que ahora sí se van sumando al chat. Y ahora nos vamos a meter en un tema que aparecía recién en la entrevista con María Fe, porque es inevitable, y estamos hablando de la región nuestroamericana, que va a tener probablemente un rol, lo tuvo durante este año y va a tener un rol central también el año que viene en el marco de la disputa geopolítica en este tablero que se está dando. Y cómo no, vamos a hablar con ella, que hemos hablado en otras oportunidades, la hemos tenido acá en Comunidad Ferroviaria, a Sol Martínez, investigadora de la UNLA y periodista del equipo de Nodal y CLAE. Sol, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Matías, te saludamos y te agradecemos por el tiempo. Hola Delfina, hola Matías, gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, estamos acá en este programa de Marcha de Gigante, que es el último, y que queríamos un poco, poder repasar qué pasó y qué sucedió en nuestra región, que estuvo bastante convulsionada. No sé vos por dónde te gustaría arrancar este análisis, pero tuvo de todo. Tuvo elecciones no reconocidas, tuvo intentos de golpe de Estado, tuvo de todo. La verdad que de abajo al sur del Río Bravo, así que vos nos dirás mejor por dónde te parece que son los hechos centrales, ¿no?, de este año en América Latina. Bien has adelantado, tuvo de todo. Yo saben que voy a aprovechar el momento y hago como un chivo porque es muy difícil sintetizar en un ratito con ustedes, y agradezco el espacio, un trabajo de seguimiento de la coyuntura tan compleja que, se va a traducir en un informe anual de Nodal. Ya está traducido en un informe anual de Nodal, de muchas páginas, de mucha información, de mucho análisis. Así que, los invito ahí a la audiencia y las invito a ir a buscarlo después. La verdad es que ha sido un año de guerra total en la región, ¿no? Podría decirse. De algún modo que la disputa entre los dos grandes proyectos estratégicos que están tratando de posicionarse en la conducción de este tiempo geopolítico particular, uno, ese proyecto que es comandado por Occidente, Estados Unidos, y del otro lado el Oriente bajo la conducción de China, Eurasia bajo la conducción de China, están operando en nuestra región. Y lo cierto es que desde las reuniones y los espacios, los bloques regionales con sus reuniones, hasta, la injerencia directa del Comando Sur en Latinoamérica, uno puede observar esa disputa abierta por nuestros recursos, por supuesto, definir la forma de democracia que opera en nuestra región, pero además con algunas novedades, ¿no? Porque en este año particularmente la Argentina se posiciona, y el gobierno de Javier Milei se posiciona como el laboratorio de la expresión más radicalizada de la derecha a nivel global, pero que en particular toma estas características en la región. Que lo venimos sufriendo, las y los argentinos, la desposesión total, la destrucción total del Estado, la fiesta financiera para unos pocos que son jugadores financieros y tecnológicos también, la represión como política de seguridad. Y cuando digo la Argentina está siendo un laboratorio de todo esto, no porque sea una novedad, sino porque, particularmente tiene una fuerza, una violencia que se ha recrudecido para nuestro país y para la región.
Porque si miramos a la región, la verdad es que encontramos esa forma de gobierno, este proyecto reaccionario, con distintos matices y con distinta virulencia, pero lo encontramos, ¿no? Ha sido un año de muchas elecciones donde se ha impuesto, en términos generales, la fracción de derecha, los proyectos de derecha, proyectos conservadores. Tuvimos El Salvador en febrero y acá hago como un puente con la elección venezolana de julio, porque tanto se habló, ¿no? Tanta opinión internacional, realmente tanto injerencismo desde todo el aparato mediático, político, institucional de la arquitectura global hubo en relación a las elecciones venezolanas, a los resultados, a cómo esos resultados se oficializaron, pero qué poco se dijo sobre las elecciones en El Salvador, que pusieron con el 85% de los votos, con un conteo que nadie pidió revisar, a Nayib Bukele, a pesar de que no era posible que fuera candidato. Sin embargo, Bukele hizo lo necesario para modificar, nombrar jueces, modificar la Constitución y finalmente tomarse una licencia que tampoco era constitucional, pero se habilitó toda una serie de maniobras desde el poder para el poder mismo, que lo puso allí con el 85% de los votos supuestamente, y nadie se preguntó qué tan democrático había sido ese proceso, ¿no? Y después sí, dentro de las reglas más o menos democráticas liberales, hubo elecciones en Panamá, en República Dominicana, hubo elecciones en Uruguay, en Puerto Rico, en México, bueno, y las elecciones venezolanas. Las dos buenas noticias para el campo popular son los resultados de México, sin ninguna duda, y el resultado en Uruguay en segunda vuelta, ¿no? Que también ha sido una muy grata sorpresa, y no tanto porque desde que el Frente Amplio dejó el gobierno en estos 5 años de la calle Pou, se dedicó a un proceso de recuperar el debate con las bases, de recuperar la territorialidad, ¿no? Y de una profunda autocrítica política que, bueno, los llevó una vez más al gobierno. Sol, diga. Ahí hacer un poco de doble clic en México, en Sheinbaum, que también viene siendo también, porque tuvimos hace poco el G20, donde también tuvo gran protagonismo, ella y también México, y México viene siendo un protagonista en la región, con este proceso de las 4T, con esta avanzada y también y en estos últimos meses sobre todo también, hasta poniéndose en contraposición con Estados Unidos. ¿Cómo ven el proceso mexicano en este presente y en este multipluralismo también que viene en la región? México, con el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, después de décadas y décadas, empezó a mirar más hacia el sur que hacia el norte, ¿no? Con un posicionamiento de autodeterminación muy fuerte, de soberanía muy fuerte, digo, que abrió un escenario muy interesante para Latinoamérica y el Caribe, aunque, como podría decirse, un poco a destiempo de esa primera ola de gobiernos progresistas que pintaron la región hacia abajo, que pintaron Sudamérica, pero que, bueno, sin embargo, por el peso específico, político, cultural, económico de México, fue una buena noticia para la región ya hace 6 años. La apuesta del pueblo mexicano a profundizar en esa línea, por supuesto que habla muy bien del proceso de concientización, de politización de las y los mexicanos, pero que, sin embargo, digo, no niegan que México tiene las relaciones comerciales más importantes con Estados Unidos, digo, y eso se mantiene. Y sin embargo, digo, en ese interés económico, que además está abierto a las relaciones comerciales cada vez más avanzadas también con China, bueno, hay una posición de autodeterminación importante. Y eso me lleva a pensar en Jauretche. ¿Vieron cuando nos decía Jauretche, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro? Bueno, la verdad es que Latinoamérica, en la disputa entre China y Estados Unidos, no puede seguir siendo perro, digamos, tiene que fortalecer su autodeterminación, su proyecto estratégico de unidad, la defensa de sus recursos, y un poco en esa línea es que se ve a México, que se ve la Cuarta Transformación con un programa de profundas reformas hacia el interior de su país. Digo que
inició con la operacionalización de la reforma judicial, lo cual ha movido mucho la arquitectura política, los intereses más concentrados de México. Por supuesto que ha levantado resistencias y al mismo tiempo cuenta con el apoyo del pueblo mexicano, que fue y puso en el 60% de sus votos en la cuarta transformación y en este segundo piso que promete Claudia Sheinbaum, que además tiene una perspectiva feminista y popular muy interesante también, y bueno, que iremos viendo cómo puede avanzar en esas acciones, ¿no? En las medidas necesarias. Tiene la fortaleza también en el Parlamento. Por eso digo, medio en resumen, son buenas noticias para México, son buenas noticias para la región, y la misma Claudia ha dejado muy claro en relación a la asunción de Trump o en relación a otros conflictos que México tiene una política soberana, tiene la capacidad sobrada de negociar en condiciones favorables con cualquiera de los países, con cualquiera de las potencias o de los bloques, ¿no? Que intenten entrar en juego en ese territorio. En este sentido, Sol, hablando de un gigante como es México, también te llevo a otro que es Brasil, ¿no? Y que ha tenido y que quiere tener, digamos, el principal, si se quiere, protagonismo en encabezar lo que sea que pretenda, digamos, Lula encabezar en la región, sea una cuestión de integralidad. Bueno, vos nos dirás mejor, ¿qué crees que tiene Lula en la cabeza ahora, digo, con respecto a América Latina? ¿Cómo lo venís viendo? También en relación a un muy reciente acuerdo que después de 20 años intentándolo, salió entre Mercosur y la Unión Europea, y un acuerdo que, bueno, Lula tuvo un peso muy importante impulsándolo para que salga, aunque algunos veamos que sea en detrimento, digamos, de pensar una posible industrialización de nuestra región que nos ponga en mejores condiciones. ¿Cómo ves vos ese rol que está tomando Lula? Incluso, digo, poniéndolo en vinculación con lo que mencionabas hoy de las relaciones en Venezuela, de las elecciones en Venezuela, perdón. Digo, tuvo un rol por lo menos incómodo, tanto para los sectores populares como para los sectores más liberales. Nos incomodó Lula, sí, realmente. A todos un poco. Lula cumplió la promesa de campaña, ¿no? Que fue retomar ese liderazgo regional, no porque Bolsonaro no lo tuviera, sin embargo, bueno, en otra dirección, supuestamente, pero se trata de un Lula. El acuerdo con el Mercosur ya tiene tanto olor a rancio, ¿entendés? 25 años casi de negociaciones, se termina produciendo en el marco de una Europa medio devastada por la guerra en Ucrania, subordinada a los intereses norteamericanos. Parecería que va a seguir en la misma línea. Entonces, bueno, está perdiendo Europa, finalmente, digo, termina accediendo al acuerdo con el Mercosur, pero digo, hay otra serie de acciones dentro del programa de Lula que pueden tener más relevancia, que tiene que ver con el rol que cumple dentro de los BRICS, que por supuesto también está en tensión, ¿no? Y está en tensión porque recordemos cómo llega Lula al gobierno, recordemos esa amplia alianza que tiene que establecer con sectores que fueron su oposición y que están en el centro, y son sectores que además, digo, copan el poder judicial y que en este año tuvieron una victoria muy relevante en las elecciones regionales, en las elecciones de medio término, gobernaciones, municipios, que han pintado un mapa bastante oscuro para las fuerzas progresistas o las expresiones más de izquierda dentro de la alianza del lulismo, ¿no? Efectivamente, cuando se realizaron estas elecciones hace un par de meses, muchos analistas decían, bueno, pero no ha sido una victoria de la derecha. Y sí, probablemente no se puede decir, o sea, sin ninguna duda, no se puede decir que ha sido una victoria de la ultraderecha, pero ha sido una victoria rotunda de las expresiones del centro que hoy en el legislativo terminan jugando, terminan acordando y avanzando en un programa propuesto por el bolsonarismo, ¿no? Y que en las gobernaciones también tienen más líneas directas con el bolsonarismo que con el lulismo. Entonces Lula está en un momento de tensión. Nosotros entendemos
que la tensión existe, que la disputa sobre su gobierno existe, digo que es una situación alarmante sobre él, pero la cuestión de la elección venezolana también nos lleva a hacernos la pregunta de por qué Lula no decide radicalizarse por izquierda y abonar al proyecto progresista en la región que está tan golpeado, y en lugar de eso, digamos, prioriza el equilibrio y el balance de sus relaciones con Estados Unidos, porque esperábamos otra cosa de Lula. También la esperábamos respecto de Petro y su posicionamiento sobre la elección venezolana. Son las tensiones de la geopolítica, sin ninguna duda. Ahora, la venida del medio y en este momento de disputa total, y bueno, de verdad termina favoreciendo a las fuerzas más conservadoras en la región, lo cual es... Y la llegada de Trump, ¿cómo crees que va a afectar? Digamos, ¿cómo se van a mover esas fichas? No solo digo en Brasil, sino en América Latina en general, esta asunción que se viene ahora. Recién hablábamos con una analista peruana que reside en China, en Shanghái, y nos decía que, bueno, ve un año bastante complicado para América Latina con, bueno, una cruzada bastante fuerte, ¿no? De entre China y Estados Unidos acá en la región, incluso con golpes de Estado y demás. ¿Cómo ves vos ese escenario en una pronta asunción, ¿no? del nuevo presidente de Estados Unidos? Malas noticias para nosotros ha sido la victoria de Trump, como lo hubiera sido la victoria de Kamala. Digamos, el imperialismo es imperialismo, por supuesto que tiene diferentes intereses tal vez particularizados en determinadas ramas productivas sobre otras, pero digo, nuestros recursos estratégicos están siempre disputados por cualquiera de los dos. Estados Unidos es un gobierno guerrerista, e imperialista, injerencista, aunque palomas y halcones cambien la táctica, bueno, son malas noticias. Pero hay algo interesante para mirar, para la región y para el mundo, para comprender el mundo que atravesamos. Y es que el vicepresidente de Trump lo puso Silicon Valley. Trump fue a alguno de estos encuentros, reuniones, cenas, viste, de recaudación de fondos con Silicon Valley, y le dijo, bueno, y mi fórmula, mi compañero va a ser tal, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, va a ser tal. Y Silicon Valley le respondió, no, ese no va a ser tu compañero de fórmula, va a ser Vance, ¿no? Y entonces ahí uno puede observar una alianza, digo, que es central en este tiempo. El republicanismo, que representa un sector de la economía, si se quiere, más retrasado en relación al globalismo norteamericano, que está personificado en los demócratas, o sea, todo el complejo militar, energético, farmacéutico que está detrás del Partido Republicano, ahora tiene una alianza con el sector financiero tecnológico más avanzado de Estados Unidos, que se disputa el mundo con China. O sea, allí hay un proyecto que tiene una fortaleza que le va a permitir avanzar sobre nuestra región, sobre todo con la venia de determinados gobiernos, bueno, que puede implicar un saqueo para Latinoamérica y el Caribe. Los intentos de golpe de Estado este año estuvieron a la orden del día. Petro denunció intento de golpe de Estado y está siendo perseguido mediante el Lawfare. Xiomara Castro denunció intento de golpe de Estado. Zúñiga se levantó en Bolivia en contra de Arce, una Bolivia que además está estallada por una interna feroz, contrarrevolucionaria, que la verdad se ha venido trabajando desde los sectores del poder, desde ese golpe en 2019, pero que además ahora se suma, bueno, una persecución total buscando inhabilitar a Evo Morales. Pero también, a esos intentos de golpe de Estado, como parte del soft power, del poder blando, la gira y el programa del Comando Sur para Latinoamérica y el Caribe también ha estado a la orden del día. Se han habilitado acuerdos para nuevas bases militares, están en discusión en algunos países como Ecuador, pero la intención de más y más artillería, más y más presencia en nuestra región, que se suma a los acuerdos de donación de materiales bélicos, de formación de las Fuerzas Armadas Nacionales, y bueno, se combinan, ¿no? Se combinan elementos de la estrategia que
No hay que dejar de mirar porque, bueno, en la transición energética, en el cambio de fase del mundo, en la transición geopolítica, somos una región inmensamente rica en recursos, una vez más, estratégicos para quien pretende imponer las reglas globales. Totalmente. Sol, nos quedamos sin tiempo, es una lástima porque teníamos ganas de seguir conversando, pero lo vamos a poder hacer, imagino, en próximas oportunidades. Y déjanos, si querés, dicho de vuelta, dónde encontrar el informe que mencionabas de Nodal, dónde está el repaso de todo el año. Bueno, miren, hay 3 informes de Nodal. Escala internacional, el seguimiento de la geopolítica a nivel global, los principales hechos en los 5 continentes, la escala latinoamericana y caribeña y también la escala nacional. Tiene su informe, vamos a ir subiéndolos en estos días, el internacional ya está subido, es material de muchísimo análisis, de mucho trabajo, por lo tanto es un material para suscriptores, así que bueno, si se entran a la página de Nodal o a las redes, ahí muy fácilmente hay un caminito para suscribirse y para que puedan acceder a este material y a otros tantos que vamos a seguir produciendo en el 2025, porque vamos a poner a fondo, de la pata a fondo, en la producción de conocimiento estratégico para que nos sirva a las organizaciones, ¿no? Para que nos sirva a quienes queremos transformar la realidad, desde aquellos que ocupan lugares en los gobiernos hasta aquellos que militan el día al día en cualquiera de los lugares donde creen que es posible hacer política popular. Gracias, Sol, como siempre, por el tiempo y por el análisis. No, gracias a ustedes. 1.000.000 de gracias. Un gran año el de Radio Trinchera. Espero que el año que viene sea tan bueno también. Felicitaciones por todo el trabajo, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Un saludo enorme, un abrazo a Sol Martínez, investigadora de la UNLA, periodista en Nodal, parte del equipo editorial. Bueno, pueden encontrar para quienes son suscriptores, pero bueno, está estos informes completísimos de Nodal, sobre todo de la agenda de lo que fue el 2024. Y ahí dejamos entonces la entrevista con el repaso, el análisis de lo que fue América Latina. No nos va a alcanzar el programa de hoy para todo lo que nos proponemos. No, imposible. Imposible, Así pero que bueno. dejaremos recomendaciones y lecturas para que continúen. 11:05, atrasadísimos, vamos con la tanda y regresamos con la segunda hora de Marcha de Gigantes. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto a la comunicación. Radio Trinchera, porque la